Y debe de ser una parte importante en la formación de un universitario. Pepe, finalmente, en este mundo tan práctico, como hoy bien lo planteas, pareciera que es la principal preocupación, el egresado, a punto de ser egresado de una universidad, tiene que enfrentarse a realizar una investigación. Y si te parece, en estos términos, vayamos avanzando en esta conversación. Ya nos hablaste de un enfoque sobre el cual poder analizar el proceso de investigación. ¿Qué hacer y cómo empezar una investigación en un entorno universitario y concretamente en el ámbito de las ciencias sociales, por lo que nos estás planteando? Ok, en términos de procedimiento, la primera parte que habría que entender es que la investigación de tesis o la investigación que se realiza en las universidades, creo debe de partir del propio interés de quien lo va a realizar. Abandonar esa vieja práctica en donde el maestro, el director, asesor, como quieras llamarle, le dice qué hacer a la persona y descalifica el intento que quiere hacer el estudiante. Normalmente le decimos, es que eso ya lo hemos visto muchas veces, eso ya está muy visto, ya hay que hacer algo novedoso. Incluso en esto podríamos discutir ampliamente. El novedoso es desde el propio enfoque. Cuando tú le das una variante, ya podríamos estar hablando de un abordaje novedoso ante una problemática, aunque miles de personas lo hayan abordado. Habría probabilidades de hacer un novedoso en esto. Eso es lo primero que habría que tomar, que los estudiantes muestren su interés y quien los está acompañando se arriesgue, digo yo, a que esa tesis salga de los campos de conocimiento que este mismo asesor tiene. El otro, que va muy relacionado con esto, es que el estilo del asesorado, el estilo del propio tesista, florezca. No es, yo no creo en este ámbito, no creo en esta idea de que si el asesor es con tales características, el tesista ha de asumir las mismas características. Yo creo que la obligación es que la persona lo haga con su propio interés, es decir, elija su propio campo de investigación, su enfoque y por supuesto con su propia personalidad, porque esto implicaría hacer una búsqueda de marcos o de un marco teórico que a él le convenza y no necesariamente al asesor. Esto provocaría que el tesista empiece a incursionar por sí solo en cosas que a lo mejor le representan descubrir áreas de conocimiento que son para él más adecuadas que lo que convencionalmente uno recibe en una educación que a veces no se le llama tradicional, pero que a veces está siendo deductiva, ¿no? O directiva. Entonces lo primero que tenemos que hacer es eso. Y la otra, ya en términos muy prácticos, el principal problema para la investigación, diría yo, en estos campos, es que la gente atienda a su entorno, que se vuelva observador acerca de lo que está pasando a su alrededor, con su mirada tal vez profesional, y puede identificar elementos de esa realidad que él vive para poderlos convertir en un problema de investigación. Eso es algo interesante, eso es lo que yo llamo el enfoque contextual. Claro. En diversos textos, Pepe, se plantea que no sé si el 50%, algunos dicen que el 50% de lo que implica realizar una investigación se aclara y se resuelve cuando se clarifica el tema y el problema de investigación. ¿Qué hay al respecto? Yo lo confieso, cuando lo leía en la universidad, ya hace algún tiempo, me parece que la versión que yo encontré era del 60% del avance. Decía, cuando uno ya definió su problema de investigación, se ha avanzado el 60%. Creo que yo creía en ese momento que era una exageración. Pero si tú me preguntas en este momento, yo te podría decir sí, porque es un problema realmente grave. El problema no consiste solamente en identificar un problema que ya está en la realidad, sino el asunto es convertir una situación que merezca ser investigada en un problema de investigación, y se convierte cuando tú lo empiezas a cuestionar. Si tú me dices, es que yo soy feliz, bueno, pues pareciera ser que ahí no hay un problema de investigación, pero cuando tú te preguntas, bueno, ¿y por qué soy feliz? ¿Qué me ha provocado este estado de felicidad? ¿Cómo reacciona mi cuerpo ante la felicidad? Entonces tú estás convirtiendo esta situación que pareciera ser cotidiana en un asunto de investigación. Así es. Pero esto no es tan sencillo. Oye, Pepe, fíjate, perdón que te interrumpa, pero cuando yo leí esta aseveración en tu texto, en otro más, surgió a mi mente este pasaje del Principito, cuando dice, bueno, ¿a dónde quieres ir? Pues si no tienes claro a dónde quieres ir, cualquier camino que sigas está bien. Creo que está muy relacionado con esto. Cuando clarificas sobre qué quieres investigar, cómo lo quieres investigar, aunque no tengas muy claro a dónde vas a llegar, ya no estás dando vueltas, ¿no?
Es que el problema de investigación te define los alcances, los compromisos a los que tú vas a llegar. De hecho, en este texto, perdón que hable de él, sí, plantea el problema de una manera tal que de ahí puedes derivar tu justificación, tus objetivos, porque de repente uno escucha, lee libros de metodología o un poquito más avanzados en términos de generación de conocimiento, que hay ciertas cosas que se deben de derivar, pero de repente como que quedan como oscuros. Y lo que tú dices es algo muy cierto. Yo defino correctamente mi planteamiento del problema y de ahí puedo derivar mis objetivos, puedo derivar mi propia justificación e incluso dentro de la redacción de mi propio enunciado del problema puedo encontrar los conceptos que me van a dar la pista para encontrar para entrar a mi marco de referencia. Sin duda, el plantear correctamente el problema de investigación definitivamente nos da una línea hacia dónde orientarnos. Tal vez no, como tú dices así correctamente, no saber exactamente qué vamos a hacer, pero sí hacia dónde nos dirigimos. Y esto es de vital importancia para el investigador. Pepe, una vez que vamos clarificando esto, generalmente las instituciones nos solicitan un protocolo de investigación, un documento previo en el cual asentemos por escrito en qué va a consistir nuestra investigación, un sondeo general de dónde está el estado del arte, de lo que pretendemos investigar, etc. ¿Qué es un protocolo y cuáles son los componentes de un protocolo? Bueno, aquí tal vez habría que hacer una distinción. A mí me gustaría hacerla, aunque de repente encontramos cosas como si fueran similares. Habría que distinguir tal vez protocolo de lo que es un proyecto y un anteproyecto. Hay gente que lo utiliza de manera simultánea, bueno, no habría problema por eso. Sin embargo, el protocolo más bien se relaciona con las características o los requisitos que pone una institución o organización para presentar tu proyecto de investigación. Eso habría que pensarlo. Y te puede pedir un orden, te puede pedir que le pongas un nombre, definición del problema, planteamiento del problema, delimitación, te va cambiando los nombres y el orden, y eso lo establece cada organismo o institución. En términos de proyecto y anteproyecto, prácticamente es lo mismo, nada más que el anteproyecto, me gustaría hacer énfasis en esto, es como que la parte donde el investigador o quien está elaborando el proyecto apenas está convenciéndose qué quiere hacer, cómo lo puede hacer, o sea, es para él mismo. Y cuando ya es proyecto, estamos hablando de una presentación ante alguien más para que lo podamos dialogar. Y básicamente los tres tienen los mismos elementos. Básicamente, aunque puede variar el protocolo, básicamente podríamos ponerle el planteamiento del problema, objetivos en términos de general y particulares, no específicos por supuesto, sino particulares, la justificación, el marco de referencia, tal vez antes la hipótesis o después, depende del enfoque de la institución. Decíamos hipótesis, aunque no todos llevan hipótesis, un marco metodológico que es fundamental, donde se especifica cómo le vamos a hacer, un cronograma, fuentes de consulta posibles, algunos ya los hemos revisado, algunos quedan como pendientes para revisar, y una parte que es muy importante que la gente como que desprecia, que es el contenido tentativo. Ese contenido tentativo, cuando tú estás revisando proyectos de investigación, tú te puedes dar cuenta si quien lo está presentando tiene idea de lo que va a hacer o no tiene ni la más mínima idea. Y el contenido tentativo, el que tiene claro lo que va a hacer, presenta un buen contenido tentativo, y no es una lista que tenga que ir rellenando como en algunos casos, sino más bien es una creación del propio investigador o quien está haciendo la investigación. Básicamente esos elementos son los que debe de contener un proyecto de investigación. Decíamos planteamiento, objetivos, justificación, hipótesis, marco de referencia, marco metodológico, cronograma, las fuentes de consulta y el contenido tentativo.